Pues el lunes, vaya día raro para el fútbol, con este invento ahora de que se juega en viernes y lunes, esto a nuestro protagonista le sonará a chino, entiendo, igual que a muchos que tenemos una edad. Vuelve Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, a El Arcángel. Y resulta que aquí nuestro protagonista de nuestra videoentrevista de YouTube en Córdoba Deporte de esta semana jugó tanto con la Unión Deportiva Las Palmas como con el Córdoba Club de Fútbol. Lo estáis viendo en pantalla, quizá los más jóvenes no sepáis quién es, yo lo digo. José Eloy Jiménez. Eloy, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Eh, He dicho Las Palmas y Córdoba, pero eh, no vamos a empezar por ahí, porque hay un dato que yo no conocía y ahora te lo diré. Eloy, tú naces en Ellín, en la provincia de Albacete, pero tu carrera casi empieza casi desde muy pronto fuera de casa, ¿no? Porque con el Yeclano estabas ya con 21 años jugando en Segunda B, ¿no? Creo recordar. Sí, la verdad es que salí de allí directamente de un equipo de autonómica, de primera regional que entonces era la categoría, de ahí di el salto a segunda vez que entonces era el Yeclano, sí. Y bueno, salimos directamente del pueblo ya al Yeclano, ¿no? A jugar digamos, en la categoría profesional, ¿no? Sí. Fíjate, Eloy, pasas por Yeclano, ya digo, 21 años, Hospitalet, ya das el salto, por decirlo de alguna forma, a un equipo grande como es el Levante. Pasas a a Las Palmas, ya en el 95, y vives tu primer ascenso. Es que son unos cuantos ascensos los que tienes. ¿Cómo es ese momento, Eloy, con 24 años en un histórico como Las Palmas, regresándolo o retornándolo a Segunda División? Bueno, pues fue, como bien has dicho tú, fui del Yeclano, me fui al Hospitalet, que era el final del Español, y bueno, ahí vuelvo al Levante, hicimos una gran campaña jugando playoffs que nos quedamos a un partido, bueno, un partido, nos eliminó el Écija, después de haber batido el récord en el Levante con Juan de Ramos, y bueno, y ya me salió la oportunidad del Levante de irme a Las Palmas, y ahí, pues bueno, un equipo histórico que está en segunda vez, como bien has dicho tú, a tantos equipos que han pasado por esa categoría, como el Córdoba, bueno, lo difícil que era salir de la segunda vez, y sobre todo antes con los grupos que se hacían, las liguillas, y bueno, y conseguimos ascender a segunda división. La verdad es que fue un año espectacular, había un grandísimo equipo y bueno, y llegamos a un estado de forma impresionante de playoff y bueno, subimos, la verdad es que calle, ¿no? Porque creo que ganamos los 5 partidos seguidos y luego el último partido que ya estamos ascendidos empatamos, ¿no? Esa leche. Y fue pues Eh, eso, un año espectacular en todos los aspectos, ¿no? Eloy, fíjate que es que lo estoy recordando ahora. Ese Écija, histórico Écija, asciende y tenía en su equipo. Bueno, tú coincidiste con Gallego allí en el Levante, ¿no? Ese año que asciende el Écija, ¿no? David Sí, sí, Gallego. sí, sí, sí. Y Coincidimos luego con volviste ya a estar David, en el Córdoba, ¿no? y luego coincidimos también en Córdoba, sí, con David Vaya, Gallego, vaya, sí. vaya. Pues te decía que en ese Écija jugaba Iñaki López Murga, un histórico del Córdoba. No sé si llegaste a coincidir, porque no me acuerdo ya, llegaste a coincidir con él cuando viniste como jugador, él ya como entrenador dentro de la parcela deportiva. Sí, él estaba en el cuerpo técnico, sí. Iñaki, sí. Lo que son las cosas, fíjate, os encontráis, él ya, en el ocaso de su carrera, tú en el principio te quita el ascenso, por así decirlo, y os reencontráis en Córdoba. Eh, yo quiero llegar, Eloy, al 97-98 porque es la temporada que yo decía antes, hay un dato que no recordaba, Eloy viene por primera vez al Arcángel como rival, si no me equivoco, con el Elche Club de Fútbol, un ascenso súper reñido, los dos partidos 0-0. Yo no sabía que tú estabas ahí en ese momento con los franjiverdes, Eloy. Fíjate, no lo recordaba. Sí, bueno, es que fue una cosa curiosa porque ascendimos con Las Palmas, tenía un año más en segunda división, pero bueno, una serie de circunstancias que suelen pasar cuando las negociaciones, y al final, de por aquí quedarme en segunda A, pues volví otra vez a segunda B, porque el Elche pagó la cláusula de rescisión de mi contrato y me fui al Elche. Y ese mismo año, bueno, jugamos playoff, conseguimos ascender también, y en ese liguilla
estaba el Córdoba, que como bien dices tú, los dos partidos empatamos a cero, tanto el Martín Valero como en el Arcángel. Dos, en teoría, eran los dos equipos que se iban a jugar el posible ascenso, y se dieron en esa liguilla muchas serie de circunstancias donde uno pasaba a tener posibilidad de ascender, a otros no. Yo recuerdo que el último partido de liga, creo que el Córdoba, si ganaba, ascendía contra el Depor. En Riazor. Cualquiera de los dos, bueno, el Depor si ganaba o el Córdoba tenía que esperar, creo que ganó en Riazor. Y nosotros que habíamos perdido las posibilidades de depender matemáticamente de nosotros, pues conseguimos ganar Para Carlos. en Baracaldo 0-1, y el Córdoba pues tenía que esperar, tenía que ganar, que creo que ganó, Sí, sí, sí. y que no ganáramos nosotros, me parece que fue algo así, quiero recordar. Y el Lo Depor, que, que dependía de sí mismo, perdió, y nosotros, que digamos en teoría éramos los terceros, mira, ascendimos. La verdad que fue espectacular, porque tenemos que ganar y esperar a ver qué sería el resultado. lo estaba buscando Eloy mientras me lo estaba contando, porque yo recuerdo los dos resultados. Creo que el 0-1 lo marcó Quero en Riazor para el Córdoba. ¿Mm? Baracaldo 0, Elche 1, gol de Cuixart, otro ex cordobesista. Sí, sí. Eloy, yo recuerdo, yo no estuve allí, pero las crónicas lo cuentan, ¿no? 12.000 espectadores del Córdoba en el Martínez Valero, se empata a cero, y de repente allí se monta un fiestón del cordobesismo, porque parecía que había ascendido. Vosotros en ese momento, cuando vais a aquel espectáculo, ¿qué pensabais en el vestuario? Todavía queda por jugar. Sí, la verdad es que fue curioso, porque la verdad es que fue un partido espectacular donde los dos no estaban jugando, y bueno, y el Córdoba, como siempre ha sido, ¿no? Y creo que tiene una afición fantástica. Y bueno, no sé cuántos autobuses se desplazaron allí. Y es verdad que quizás ese día, pues, lo celebraron antes de tiempo, me da la sensación, por lo menos lo que se montó allí, como que lo Sí, tenían sí, ya, sí. ya hecho, ¿no? Una cosa curiosa, y aún quedando una jornada, porque luego dependían de ellos en casa, que creo que sí ganaban, pero luego perdieron, no sé si fue dos 1 a cuatro 4 contra el ¿sí? Deportivo B. Perdieron, claro. Entonces, bueno, ellos al empatar allí y sacar el resultado, que yo creo que para ellos era positivo, y luego si ganaban en casa, estaban allí. Y como bien dices tú, pues, yo también me dio esa sensación de que ya estaban ascendidos allí, ¿no? Porque claro, pensaban que el partido del Depor lo iban a ganar, y fue todo lo contrario, ¿no? Y de depender de ellos mismos a luego a depender de otros terceros, ¿no? Como era el Depor, y de nosotros. Tenían que ganar y esperar que nosotros lo ganamos, ¿eh? Curiosidades del fútbol, que yo creo que eso nos pasa, este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Que son tan complicadas, que donde te crees que lo tienes hecho, pues se te complica, ¿no? Eloy, acá el fútbol, fíjate, yo siempre he dicho que en segunda vez ha habido veces que me lo pasa mejor que en segunda, que eso habrá gente que no lo entienda, pero acá el fútbol era más auténtico que el actual, a lo mejor, ¿no? Aquella segunda Sí, vez bueno, era poderoso en cuanto a emociones. sí, porque luego también se daban muchas serie de circunstancias, que había mucho equipo histórico con mucha necesidad de subir, y había tantos, digamos, gallos para conseguir una plaza, para poder ascender, y tan difícil después de la liga regular. Y la verdad que eran espectaculares. Y yo, ya te digo, recuerdo partidos de playoff donde era poder a poder, y donde todos los equipos tenían, igual que ahora, ¿no? Que tenían grandes plantillas. Y bueno, es cierto que el fútbol ha evolucionado mucho en todos los aspectos. Y bueno, y en esos años, pues todos los equipos querían conseguir ascender. Ahora, con las categorías que hay, creo que también ahora con la primera red, y conforme está estructurado, yo creo que también han dado un paso importante. Pero antes había muchos equipos con el mismo objetivo, y por eso eran tan partidos tan buenos, y se desplazaba tanta gente, ¿no? Bueno, debutas en segunda ya con el Elche, y vuelves a Las Palmas. Eloy, te pregunto, ¿la Unión Deportiva puede ser el club de tu vida? Sí, hombre, todos los jugadores siempre tenemos equipos que a lo mejor nos pueden marcar por muchas series de circunstancias, ¿no? De que tú estás bien, de que se ha dado resultados deportivos, éxitos deportivos por parte del club. Y bueno, y es verdad que Las Palmas es donde más tiempo he estado, que estuve 4 años y medio. Viví lo mejor, con ascenso a segunda, ascenso a primera, jugar en primera división. Y bueno, también el Elche también le tengo mucho cariño, porque también estuve un año espectaculares, ¿no?
y es verdad que pues me dio todo, la ilusión, cuando uno quiere ser futbolista o quiere llegar a la primera división y Las Palmas, bueno, pues tuvimos una época dorada ahí, donde sí es verdad que coincidió donde a nivel deportivo pues fue donde a lo mejor más, mejor estuve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la Fíjate, verdad es Eloy, que siempre fue muy especial. te decía, perdona, que esta semana contaba yo que el 17 de octubre de 2000, perdón, de 1999, el Córdoba se sintió verdaderamente de segunda, por así decirlo, porque fue la primera vez que se retransmitió un partido de Canal Plus en el Arcángel. Y ese día tú regresaste al Arcángel con Las Palmas. ¿Te acuerdas de aquel partido? Golazo de Ramón, por cierto. Sí, creo que ganamos 1-2, me parece. Eso es. Ganamos 1-2, recuerdo que salí el segundo tiempo, también me anularon un gol. Y sí, fue la verdad que fue un partido espectacular. El Córdoba tenía una dinámica bastante buena y al final, no sé si se empezaron ellos, se pusieron por delante, me parece, y luego levantamos el partido. Y fue un partido también, fue por la mañana, domingo mañana, y fue un partido también importante y un buen partido. Pasa que al final, es verdad que nosotros ese año pues llevábamos un equipazo. Que creo que ese año fue cuando conseguimos ascender. El ascenso con Sergio Cresci, Orlando, Sequeiros, Paqui, bueno, una plantilla espectacular. Debutas en primera, no es que debutes, es que juegas en primera, porque has estado 2 temporadas en primera, creo recordar. Y en el mercado de enero o en mercado invernal de 2002 ya llegamos a lo que quizás nuestros espectadores, lectores y hoy espectadores están deseando, de que hablemos. En el mercado de enero de 2002 te llaman a la puerta desde el Arcángel. ¿Cómo se produce eso? A ver, fíjate lo que son las trayectorias de los jugadores. Nunca me había lesionado y empiezo a jugar de titular en Las Palmas, además a un nivel muy, muy, muy bueno. Y me rompo los ligamentos del tobillo. Nunca me había lesionado, nunca había tenido una lesión grave y estoy pues, 4 meses. Vuelvo otra vez ya en Madrid contra el Granadilla y tal. Y, y bueno, y terminé la temporada. Al final nos conseguimos salvar al año siguiente. Pues no terminaba de estar bien, ¿no? Me tenían que haber operado. Los médicos dijeron que no, bueno, no sé de circunstancias. Y empezamos en primera división con Fernando Vázquez. Y la verdad es que tenía pocos minutos y salió la posibilidad de ir al Córdoba. Y bueno, no me lo pensé, había estado bien jugando allí, me habían hablado maravillas de la ciudad, del club, de la afición. Y bueno, y me presentaron el proyecto de ir para allá, tuve la oportunidad de ir allí y la verdad que muy contento. Es verdad que no estuve a mi mejor nivel allí y quizás pues es una de las cosas que se tuve pendiente porque creo que me dio más el Córdoba que yo le di en ese momento. Creo que no sé si el bajar de primera, el no estar bien recuperado mi tobillo coincidió también una exigencia y que a lo mejor pues, no estuve como yo me hubiese gustado estar. En lo demás, pues bueno, conseguimos los dos objetivos que era la permanencia, los 2 años, y solo tengo recuerdos buenos de Córdoba, la verdad. Porque al final, aunque deportivamente no estuve como me hubiese gustado estar y como a lo mejor la afición se merecía, personalmente estuve espectacular. Tengo muy buenos amigos allí y me encantó la ciudad, me encantó la gente y siempre puedo hablar palabras buenas de Córdoba porque es lo que creo y cómo lo viví. Ya te digo que a nivel deportivo, pues quizás no estuve como la afición de Córdoba se merecía. Pero bueno, estas son circunstancias que se dan y ya está. Yo pensaba que estaba bien y me ilusionó mucho volver a Córdoba porque ese tiempo en Las Palmas, sobre todo el segundo año de primera, que creo que en ese momento pues no tenía los minutos y creo que era el momento de cambiar y irme allí. Lo que pasa es que, bueno, por caso de circunstancias, pues tampoco tuve una serie de problemas también allí en el Córdoba, que también quizás el vestuario, no sé, una serie de historias ahí, y no terminé yo de estar bien, para lo que yo creo que el Córdoba se merecía. Viniste con Ramón, creo, a la vez. Vinisteis los dos, ¿no? Yo a Ramón lo conocí Sí, muy sí, bien sí, sí. en ese momento. Sí, Eloy, has comentado una cosa y yo te quería hacer esa pregunta precisamente. ¿Qué proyecto te presentan a ti? Porque tú has hablado de que se consigue el objetivo de la permanencia, pero
en esa época estaba Rafael Gómez, luego tú sabes que Mm, entró Ángel Marín, que había una disputa ahí, que te voy a contar en la mm. presidencia, y se hablaba mucho o se alardeaba de, vamos a buscar la primera división. Yo no sé si era eso lo que os transmitían en el vestuario. No, no, yo cuando a mí me dio la opción de ir allí, el Córdoba no estaba en una situación muy buena, ¿no? Allí siempre se habló, sobre todo el primer año, que el objetivo era la permanencia. Y el siguiente año, pues bueno, sí es verdad que se apostó fuerte, no se empezó bien, y luego conforme vas, pues vas viendo lo que son los objetivos. Muchas veces, pero no pasa en el Córdoba, pasa en una serie de equipos. Presentas un proyecto donde la idea es un objetivo y por circunstancias, porque el fútbol es así, no entra la pelota o cualquier cosa va a fallar y tienes que cambiar. Y al final el objetivo era la permanencia y me parece que se consiguió el último partido de liga no sé si fue en Getafe, me parece, Getafe. el segundo año. Y bueno, y cosas que suelen pasar en los clubes, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Y al final, pues bueno, desde un objetivo de no pasar apuro, pues al final se pasa apuro. Pero es que yo creo que la segunda división tiene estas cosas. Yo he jugado, he tenido la suerte de jugar en todas las categorías y me parece la categoría más difícil de jugar. La segunda división es súper complicada, cualquier rival te puede ganar. Eh, el que menos te lo espera hace un año bueno, y mira el año pasado el Mirandés, que nadie daba un Vaya. duro por él, casi en la primera división. Es decir, que es tan complicada y hay tan larga que pasan muchas cosas y al final de estar en una situación cómoda, que se complica la vida o al revés, ¿no? Coger una dinámica positiva y te metes en los playoffs y con capacidad o con posibilidad de poder subir, ¿no? Tú llegaste, Eloy, y claro, te preguntaba antes por López Murga, y es que son tantos datos que a uno se le olvida. Estando Crispi y Pepe Murcia, López Murga estaba de segundo, claro. Tú llegaste con Pepe, ¿no? No. De entrenador. O ya estaba Yo, García Remón. yo llevo con García Remón. Vale, Yo vale, llevo vale, con vale, García vale. Remón. Y Vale. habían destituido a Pepe Murcia y estaba García Remón. Luego era el segundo año, bueno, creo que terminó García Remón, me parece, la verdad que no. Terminó Mariano García Sí, Remón y sí, empezasteis con después, Josu. y luego empezamos con Josu, sí. Josu y vino Fernando Zambrano y Fernando Fernando Castro Santos. Zambrano. ¿Tú has vivido, Eloy, algo similar a lo del Córdoba de Castro Santos? Precisamente cuando lo destituyeron en la siguiente temporada, dijo aquello de el Córdoba es la trituradora de entrenadores. ¿Tú has vivido algo similar de venga y otro entrenador y otro entrenador y otro entrenador? Hombre, sí, fíjate, precisamente el año que nosotros ascendemos ascendemos el año del playoff del Córdoba, Sí. nosotros ese año, lo que hemos hablado de los objetivos, era quedar campeón y al final nos metimos en las últimas jornadas con el Elche, tuvimos ese año tres entrenadores, empezó Fabri, luego estuvo Parcial y pues, terminó Siriaco. Marcial Pina, el segundo, y terminamos con Ciudad Cocano, que fue con el que ascendimos, ¿no? Y no daba nadie un duro con nosotros, es decir, circunstancias, a veces el entrenador pues, a lo mejor no toca las teclas correctas o está justo en un momento de una dinámica mala y no entra la pelota, es decir, cosas, yo esto que son cosas de fútbol, ¿no? Y bueno, y ese año en el Córdoba pues pasó eso. Circunstancias que se pensaban objetivos, los otros, eh, los de arriba a lo mejor a veces no se tiene la tranquilidad que se tiene que tener y buscas un revulsivo para que el equipo reaccione y suele pasar estas cosas en los clubes de fútbol, ¿no? Yo siempre suelo preguntar a los que habéis estado en esa época en la caseta, Eloy, ¿había estabilidad en el club? Porque Rafael Gómez era un hombre muy impulsivo, a lo mejor no estaba en contacto continuamente con vosotros, pero luego estaba también Ángel Marín por ahí que había un poco de discusión. ¿Vosotros notabais inestabilidad en algún momento? No, bueno, Rafael Gómez sabíamos que era un hombre que era muy expresivo y yo creo que ahí, pues él ponía su dinero y él tenía derecho de apretar y tal. A veces las maneras, pues no sé si serían las correctas o las correctas, pero creo que también tiene una cosa, como yo siempre decía, sí, pero el hombre llega al día uno y lo que ha prometido lo cumple, ¿no? Y quizás nosotros también tuvimos mucha culpa a los jugadores, que teníamos que haber dado, y yo el primero, un paso adelante
o no sé, haber dado mucho más nivel todos nosotros. No sé por qué circunstancia fue donde a lo mejor fallamos muchos jugadores, ¿no? Ese año. Yo cuando hay una persona que está y es tu jefe y te exige y cumple, pues al final es normal que él exigiera, pero yo creo que eso es lo normal, no en el fútbol, sino en cualquier trabajo, ¿no? El Arcángel era exigente, Eloy, y sigue siéndolo, ¿eh? Sí, bueno, al final cuando tú tienes una masa social y tienes una afición fiel como es la cordobesa, pues es verdad que cuando los resultados no llegan, pues es normal que exijan. Pero es que eso pasa en todos los clubes, ¿eh? Los clubes que tienen masa social importante y que son fieles y que son aficionados de verdad, pues quieren. Yo a veces también es verdad que hay que tener un poco de paciencia, pero es normal que la gente, cuando vas a un club de eso, es normal que la gente te aplique. Y si no vales para eso, pues quizás te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Y yo lo veo lo normal, ¿no? Al final yo también creo que la gente es inteligente y cuando a veces tú te das el máximo, la gente también lo ve el esfuerzo y lo reconoce, ¿no? Y aunque sea exigente, yo siempre también veía que cuando el equipo le dabas algo a la afición, también ellos se abocaban con el equipo, ¿no? 3 goles marca en la primera temporada, Eloy, que lo juega, vamos, prácticamente todo desde que llega, 18 partidos. En la segunda también empiezan muy bien, pero luego en enero, ya no tú, sino el equipo, se produce una revolución. ¿Cómo Mm. fue ese momento en el que entran un montón de jugadores nuevos, hablando así coloquialmente, y os tenéis que acoplar todos? Porque eso fue un proceso también complejo. Eso siempre es complicado. Cuando llega tanta gente nueva, pues al final, como pasó ese año, pues los que a lo mejor estaban ya no eso, y los que vienen son los que tienen que jugar, y ahí se lía, pues bueno, una serie de cosas raras, porque yo siempre digo que eso es raro, lo que pasó allí es raro con tanta gente nueva, pero bueno, el club pues, creía que era lo conveniente, y eso al final no sé si se genera un mal rollo, no se genera un buen ambiente cuando hay tanto cambio. Por eso yo siempre digo que los vestuarios unidos, los vestuarios, aunque tengan menos calidad o sean jugadores de menos nivel, por decirlo de alguna manera, cuando tú tienes un vestuario unido, un vestuario que todo el mundo va, muchas veces supera a la calidad y supera a las demás cosas, porque al final se va de verdad, ¿no? Y bueno, allí se dio una serie de circunstancias, como bien dices tú, y tanta gente, y bueno, y aunque solo por ya le iba a entrenar, pero bueno, muchas veces sabías que no iban ni ir convocados, ¿no? Ni te daban esa posibilidad. Y eso es lo que quizás, pues a lo mejor esa segunda parte, pues no sé si con razón o no razón, pero la gente lo sabía, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor inconscientemente, pues no estás como tienes que estar, ¿no? Eloy, te voy a recordar una frase que me ha recordado un compañero, valga la redundancia, a ver si tú la recuerdas, y valga la redundancia nueva, sí, a ver si tú la recuerdas. No sé si seguiré, pero que yo me voy a dejar aquellos, hasta el último día que esté aquí, lo tiene que tener claro todo el mundo. Eso lo dijiste en Córdoba. Sí, hombre, yo creo, a mí me podrán decir en ese año, y lo acepto, ¿eh? Que no estuve bien a nivel deportivo, No, pero es pero que lo eso, que sí Eloy, perdóname un momento, eso, no te estoy recordando la frase por echar nada en cara, sino para que la gente sepa el carácter que tú tenías de que estabas dispuesto a darlo todo. sí, Que estés sí, no, mejor o peor depende de muchas cosas en el fútbol. hombre, a mí la gente, yo he sido 16 años profesional, a mí la gente me puede poder echar que fallaba más goles, menos goles, Eso, pero lo que sí tenía claro es que nadie me podía decir que no peleaba y no luchaba, porque eso totalmente. siempre ha ido en mi ADN y eso es lo que yo quería decir. Luego, pues a lo mejor podía estar, porque al final los futbolistas también son personas, yo se lo digo, ahora soy entrenador y yo se lo digo a mis jugadores. Yo solo pido que cada uno dé el máximo de sus posibilidades. Luego, el que estemos fallones con el balón, que no estemos acertados, que tal, eso es del deporte y de la persona. Pero yo en ese aspecto yo creo que a mí nadie me pudo decir que nunca subí la camiseta porque eso sí que lo hice, además lo tengo claro que yo podía decir aquí y tal. Y yo reconozco lo que estuve bien deportivamente, pero mi actitud siempre fue la correcta como profesional. Eso siempre lo he tenido en el equipo. Lo que pasa es que allí, como ya te he dicho, me hubiese gustado estar mucho mejor y que la gente de Córdoba me recordara como me recuerda Las Palmas ahora que voy después de 30 años, ¿no? Que
o en Elche, en muchos sitios que voy a ver muchos partidos que vivo cerca, ¿no? Y deportivamente yo estuve bien, pero a nivel profesional estuve correcto, eso sí que lo tengo claro. ¿Qué fue lo mejor para ti en Córdoba, Eloy? Lo peor, ya lo has dicho, no te encontraste cómodo contigo mismo, con tu nivel físico, quizá, ¿no? Por aquella lesión que tuviste. Pero, ¿qué fue lo mejor que tuviste en Córdoba? Sobre todo, yo sobre todo soy una persona muy agradecida, soy agradecido al que el Córdoba de fichar a la ciudad de Córdoba, a los aficionados, a todo el mundo, y luego también la oportunidad de vivir en una ciudad como esa, donde tengo amigos cordobeses que me parecen encantadores y cada vez que paso por Córdoba me paro, como con ellos, y los amigos que he dejado allí. Evidentemente, me hubiese gustado conseguir algo importante allí, pero bueno, tocó una dinámica que no era buena en ese momento en Córdoba por circunstancias, por lo que fuera, por todo que englobaba el club, no sé, una serie que suele pasar en muchos clubes que tienen unos años, digamos, no buenos, y coincidía a lo mejor que estuve en esa época allí o lo que fuera, pero por lo demás, súper agradecido a la ciudad de Córdoba, a los progresos, a la afición del Córdoba, porque ya te digo que dentro de que no estuve bien, en ningún momento tuve ninguna reclamación por parte de un aficionado ni nada. Correctos conmigo y ya te digo que sí tenía una asignatura pendiente con ellos en ese aspecto. De que me hubiese gustado estar, sobre todo a la altura que Córdoba estuvo conmigo y que yo quizás no di lo que tenía que dar, no sé, por circunstancias. Y eso siempre se lo digo a mis hijos que son mayores, siempre se lo digo. Yo en Córdoba estuvimos fantásticos, pero deportivamente no le di lo que Córdoba me dio a mí más Córdoba que yo le di. Bueno, situaciones que se dan en la vida. Eloy, eh, te marchas del Córdoba, vas al Castellón, creo que cuelga las botas en tu pueblo, ¿no? En Ellín, ¿puede ser? Bueno, tengo 2 años más allí y ascendemos a segunda división, tengo la posibilidad de seguir un año más, pero como te he dicho, ya tenía problemas de tobillo, luego ya los críos ya eran más mayores, tenía que estar con cambios, podría haber seguido. A nivel físico me encontraba muy bien y el tobillo me seguía molestando, pero podría haber seguido jugando algún año más en segunda vez, pero bueno, al final se da una serie de circunstancias y ya pues me voy para el pueblo y llego aquí, el fútbol de allí me estaba a punto de desaparecer, bueno, con un amiguete mío que era directivo, nos metemos en el club y bueno, he decidido echarle una mano en el fútbol. Lo cogemos el equipo rescindido a desaparecer, bueno, me hago cargo del equipo y con gente de chavales del pueblo, pues bueno, conseguimos ascender a tercera división y a los 2 años conseguimos jugar playoff, que casi subimos a segunda vez. Y bueno, y aquí estoy un año y ya pues me dedico a entrenar, ¿no? Ahí quería llegar, pasa por el Conquense y creo que con el Conquense Eloy se produce otra coincidencia con el Córdoba, ¿no? ¿Fue con el Conquense cuando volviste al Arcángel para medirte al Córdoba B? No, eso fue con la UCAM. Con Creo el que fue UCAM con la UCAM. Murcia, en Sí, con la UCAM. 2014-2015. Sí, con el UCAM, sí. Y con el Mérida también. Con el Mérida también fuimos nos enfrentamos al Córdoba. Sí. Bueno, en 2022, en Baleares, en el Atlético Baleares, entregaste a un porrón, por decirlo así, de jugadores ex del Córdoba Club Fútbol. Estaba Damián Pesco, estaba, no sé si era Carlos Abad, bueno, una barbaridad. Sí, Y sí. también estaba entre ellos Ignasi Vilarrasa, que acaba de firmar por el Córdoba. ¿Qué me puedes contar de Ignasi? Hombre, yo el año que estuve en Baleares, y si alguna vez le hace alguna entrevista, le puedes preguntar. eh, siempre se lo decía, siempre le decía que iba a llegar a segunda división, que iba a jugar en fútbol profesional. Creo que hice mucho hincapié en él, en mi cuerpo técnico y yo, y él me está viendo, yo le tengo un cariño especial y él era un profesional, estaba siempre allí y es de los que se lo ha currado. Es decir, que nadie le ha regalado nada para estar en. Ya el año pasado hizo una gran temporada en el Huesca, el año anterior un poco menos, pero el año pasado fue espectacular y han firmado un lateral izquierdo de categoría. Jugador que tiene una pierna impresionante, un profesional como la Copa Un Pino y un jugador que van a disfrutar del Córdoba. Por lo tanto, es que yo tengo un cariño especial porque es que sabía las posibilidades que tenía y estaba mucho encima de él y intentaba corregirle porque él siempre ha sido de capacidad ofensiva, dice para arriba, porque al final es un jugador que siendo lateral te hace sus golitos
y tenía unos problemas a nivel defensivo que yo siempre intentaba corregirle, la espalda, que mirara lo que dejaba siempre, que se perfilara a la hora de centros laterales para que no le ganara la espalda en los remates. Y hacía trabajo personal con él también. Y bueno, a ver si luego lo escucha o lo entrevista. Pero ya. Y me parece que ha hecho así un acierto total. Y espero y le deseo lo mejor del mundo para él, para Córdoba, porque creo que está en un momento profesional impresionante. Y sobre todo que es una persona espectacular. Ya no te quiero robar más tiempo, Eloy, porque sé que tienes la agenda cargada. Esto ha sido un atraco, además, ha sido de un día para otro. Yo te lo agradezco muchísimo, pero yo no quiero dejar de preguntarte si has seguido al Córdoba después de salir, sobre todo después de colgar la bota, porque cuando estás dentro del terreno de juego estás un poco a lo tuyo, ¿no? A tu equipo. Pero ¿has seguido al Córdoba y qué le dirías a la gente que nos vaya a ver? Por ejemplo, con lo que es esta temporada. No sé si te gusta Iván Ania, tú que ahora eres colega entrenador también. Sí, bueno, también decirte que tuve una posibilidad, que me llamaron un año reventante de posibilidad de cuando yo después del Mérida, creo que fue, de ir a entrenar al Córdoba, pero al final había una serie de problemas allí ¿Qué y decidieron temporada, tirar. Eloy? Pues ahora, yo en Mérida, 4 o 5 años, 2 años de segunda vez fue. Y te llamaron. Y sí, tuve la posibilidad de ir allí. Lo que pasa que al final creo que apostaron por algún entrenador de allí de las casas y firmaron al entrenador de la casa, ¿no? Y, y luego, pues bueno, pues creo que también es un acierto por parte del Córdoba el fichaje de Míster, con la idea muy clara, un entrenador que sabe lo que quiere, un entrenador equilibrado, un entrenador que a su equipo le gusta que también hagan un fútbol ofensivo, pero a la vez que sean equipos sólidos. Y bueno, ya lo hemos demostrado con el ascenso, lo ha demostrado manteniendo la categoría. Y este año yo creo que el Córdoba está haciendo un buen equipo, está manteniendo la base de años anteriores, donde todos muchos jugadores se conocen, y eso yo creo que a la larga en un proyecto es importante y está reforzándose bien. Yo creo que no sé el objetivo que tienen allí, porque ya te digo, yo siempre digo, me imagino que será el primer objetivo conseguir la Permanencia permanencia, y mirar arriba, claro. estar tranquilo y cuando se consiga ahí, Eso pues es. mirar más arriba a dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo y creo que es lo correcto por parte del Córdoba, porque hay muchos equipos también con el objetivo de ascender. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, saber dónde se está. Estar en segunda división ahora es ya un objetivo importante y todo el mundo no puede decir eso, porque luego cuando bajas cuesta mucho subir ahora en la primera red. Y yo creo Totalmente. que el Córdoba, su objetivo es estar ahí, no tener apuros, y oye, que algún año sube a la primera división, pues mucho mejor, porque hay muchos equipos y muchos candidatos, y equipos con muchos años de historia que también están en esa categoría. Entonces yo creo que la afición del Córdoba tiene que disfrutar de estos años de segunda división, que yo creo que conforme está haciendo el Córdoba ahora va a tener años buenos y nada, que el Córdoba tiene un buen entrenador y que lo está demostrando y que lo que hace falta es estar siempre con el equipo, con sus jugadores y ya está, y no decirle más, porque al final yo siempre digo que cuando llegan los momentos malos es donde realmente se ve la afición, se ve la gente y cuando llegue que la segunda división pasa, tiene siempre rachas y dinámicas malas, pues no tengo duda que el Córdoba, la final del Córdoba va a estar con el equipo, igual que el año pasado pasó y al final lo consiguió tranquilamente la permanencia y eso es lo que se tiene que centrar todo el mundo ahí. Los pies en el suelo y ya está. Muy brevemente, Eloy, ya por terminar. ¿Te habría gustado entrenar al Córdoba? Hombre, claro, me acordaba cuando estaba en segunda vez o en segunda vez un equipo para cualquier entrenador le hubiese gustado. Eh, porque lo tiene todo, reúne todos los requisitos, ¿no? Y no se sabe qué pasará el día de mañana y intentamos estar preparados para posibles ocasiones que puedan salir y bueno, y como no, el Córdoba, y si has vivido allí y si conoces el club, pues mucho mejor. Y oye, ¿y quién dice que el día de mañana si yo hago méritos para poder entrenar el Córdoba, a lo mejor lo que no doy de futbolista se lo podría dar de entrenador, ¿no? En el mundo del fútbol pasan muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y podría pasar, efectivamente, porque al final también entrar en segunda división al Lugo, estamos años en Lugo, lo conseguí salvar y al año siguiente, bueno, situaciones también del Lugo que también era un club especial, pues no pudimos terminar la temporada, pero bueno, que el objetivo siempre los cumplió en segunda división, ¿no?
Pues Eloy Jiménez, que yo creo que llegaste a coincidir con Sebas Moyano, pero ya no me voy a parar más porque ya estamos No, aquí. cuando yo fui lo habían cedido. Ah, lo habían cedido. Vale, bueno, era esa curiosidad, ese apunte. Eloy Jiménez, ha sido un auténtico placer. No te voy a preguntar con quién vas el lunes porque sería un compromiso muy fuerte, ¿vale? Entrando ahí en Córdoba Te de Las voy a decir Palmas. yo que gane el mejor, que creo que esto está empezando. Evidentemente, como hemos dicho antes, Las Palmas es un equipo que le digo muy, muy Efectivamente. metido. Los objetivos lo tengo claro que el Córdoba se sabe sin ningún tipo de problema y ojalá pueda estar arriba. Las Palmas, el objetivo de Las Palmas que lleva un grandísimo equipo, vienen de bajar de primera división. Eh, Problema que pueda tener Las Palmas que no se adapta a la segunda división, porque el equipo que baja de primera no se adapta a lo que es la segunda división lo pasa mal. Que tiene una gran plantilla, que va a ser un partido, creo que bonito, abierto, de tú a tú, con dos equipos que tienen armas, que tienen buenos entrenadores y que va a ser un buen partido y que, bueno, que gane el que se lo merezca y que al final los dos equipos consigan su objetivo. Como aquel partido del 20 de octubre de 1999 en el que Eloy vestía de corto de amarillo. Córdoba 1, Las Palmas 2. Eloy, lo dicho, muchísimas gracias. Primero por aceptar el atraco y segundo por dedicarme y dedicarnos a todos este ratito. Que te vaya todo estupendo. Muchas gracias, ha sido un placer y ya sabes que aquí tienes tu teléfono para lo que necesites. Un abrazo fuerte, Eloy. Venga, un abrazo. Chao, adiós, adiós.